Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, que tiene que ver con los procesos de recepción, ¿no es cierto?, de los medicamentos. Vamos a compartir. Perfecto. Entonces, la clase pasada hablamos acerca de la dosificación y también avanzamos acerca del proceso de adquisición de medicamentos, fármacos, que en realidad es el proceso de la cual se abastece una farmacia o un almacén farmacéutico donde hay, ¿no es cierto?, conceptos y criterios para poder abastecerse. Vimos el costo, el eficienciamiento, el tiempo de entrega, el monto mínimo de pedido, etcétera. Hablamos también que al momento de realizar el pedido al proveedor se debe tener que lidiar respecto al nombre del producto, su presentación, que el código, la cantidad. Y hablamos de que también hay sistemas computacionales que facilitan lo que es la adquisición de medicamentos, la recepción correcta y todos los parámetros que tienen que ver con el precio, la cantidad, el lote, etcétera. Y llegamos hasta esta parte y ahora iniciamos lo que es el proceso número 3, que es la recepción de los medicamentos. O sea, pasamos por un proceso de que es cuando uno interpreta una receta, pasamos por el segundo proceso que es la adquisición de los medicamentos y ahora vamos por la tercera parte que es la recepción de los medicamentos. O sea, una vez que yo compré los medicamentos y llegué a un acuerdo comercial con algún centro de distribución, droguería o laboratorio productor en Chile, la farmacia necesita coordinar el transporte, ¿no es cierto?, con esta empresa para que los productos le lleguen a la farmacia. La farmacia debe contar con un sector específico, no puede ser que llegue de alguna forma el transporte y usted esté atendiendo a público y no tenga nadie que lo reciba o no tenga un lugar para también dejar los productos. Usted tiene que tener una zona, ¿no es cierto?, de recepción para que usted reciba en este caso, al chofer con su acompañante que viene con los productos. Entonces, debemos primero contar con un sector específico para recibir los productos farmacéuticos que lleguen desde sus proveedores. Área de recepción. Generalmente, estas áreas cuentan con un mesón para que usted pueda dejar los productos, ¿no es cierto?, en este caso el proveedor, y revisarlo, porque hay que abrir esas cajas. O puede que también llegue con pallet y usted necesita dejar los pallets ahí en el suelo junto a las cajas. Después ellos, que usted esas cajas las sacan, ellos se llevan sus pallets, a menos que se los regalen a ustedes. Acá hay un mapa de una farmacia donde usted puede ver que está la dispensación a público, ¿verdad? Pero hay una zona de recepción para poder recibir como el pedido. ¿Sí? Y una zona administrativa, lo más probable es donde está el farmacéutico, y hay una zona de almacenamiento donde se guardan los productos. La recepción debe ser siempre de la misma forma sistemática. Tiene que ser en forma sistemática, limpia y ordenada. ¿Qué significa? Que si se juntan más de uno o más de dos proveedores, más de un proveedor se junta, usted tiene que terminar con uno y luego empezar con el otro. No puede atender a los dos al mismo tiempo, ¿ya? Y tiene que ser sistemático, o sea, se tiene que recibir, ahí vamos a mencionar lo que tenemos que recibir. Tenemos que recibir a la persona con su credencial, tenemos que ver siempre que la factura va con una dirección. Eso es lo primero, la factura tiene que indicar la dirección de la farmacia porque muchas veces los proveedores traen productos de otros lugares. Entonces usted no se puede poner nunca a decirle a un proveedor, sí, deje los productos ahí, sin antes haber dicho, a ver, muéstreme la factura. Ah, sí, esta es la dirección, perfecto, corresponde a un pedido nuestro. Luego que usted hace eso, el proveedor, ¿no es cierto?, deja su producto en la zona de recepción, donde tiene que salir una persona a la farmacia, puede salir el farmacéutico, puede salir algún auxiliar de farmacia que esté asignado para esa labor, o puede salir incluso hasta un bodeguero, una persona que no sea ni siquiera auxiliar de farmacia, pero que esté capacitado como bodeguero para recibir los productos, ¿ya? Entonces, se debe contar el número de cajas recepcionadas, luego que yo veo la factura, veo que la dirección corresponden, debo recibir el número de cajas recepcionadas que debe corresponder a las cajas que salen en la factura. Se debe firmar luego el documento de recepción conforme, especificando si se verificó el contenido de las cajas o no. Significa que usted, cuando el proveedor le trae pocas cajas y usted da el tiempo de abrirlas, ¿no es cierto?, y contarlas uno a uno, usted puede timbrar conforme. Pero si usted, el proveedor le trae pallet y pallet de productos y usted solo va a revisar solo lo que ve
sea, por fuera, o sea, el que si me trae 10 cajas, pero yo no tengo el tiempo de abrir esas 10 cajas, porque es mucha cantidad y no tengo tiempo para contarlo, usted tiene que colocar ahí la factura que hizo una recepción ciega, ¿ya? De tal manera de que eso permitiría que en caso de que a usted después cuando haga la recepción correcta y revise uno por uno falte, pueda usted apelar. Si usted no pone recepción ciega, usted no puede apelar, ¿ya? Entonces, el transportista es súper importante que usted llegue a su acuerdo. Si él le da las cajas para poder revisarla, hágalo. Si no le da el tiempo para hacerlo, la recepción ciega. Pero sí, lo mínimo que uno tiene que, por así decirlo, distinto, en el caso de que usted llega a un producto, llega una cajita con 10 cajas de losartán. Ya, eso es una caja chiquitita, uno la revisa, 10 cajas de losartán, la factura dice 10 cajas de losartán, timbro, firmo, entonces se coloca el timbre de la farmacia y se coloca la firma y nombre, root y firma de quien recepciona. Tiene que ir el timbre de la farmacia, nombre, root y firma de quien recepciona. ¿Ya? Pero si viene un pallet, vienen dos pallets con 20 cajas, 10 cajas cada pallet, y cada caja vienen 40 productos distintos, no te da el tiempo, entonces tú lo que tienes que hacer es ver que los bultos te calcen. O sea, la factura va a decir 10 bultos. ¿Hay 10 bultos? Entonces se cuenta 10, sí, hay 10 bultos. Ah, pero son dos pallets. Entonces indica que en cada pallet vienen 20 total bultos. Entonces cuenta que hayan 20 cajas. Entonces tú recibiste 20 cajas. Ahora lo que hay adentro del contenido, te va a dar tiempo para revisarlo. Y ahí, cuando coloques en la factura recepción ciega, que tú hiciste recepción conforme ciega y solo contaste 20 bultos, que eso está bien. En caso de que falte algún producto, el proveedor te va a responder. ¿Ya? Entonces, a continuación, después de la recepción, se realiza la recepción administrativa y técnica de acuerdo al pedido. La recepción administrativa consiste en revisar la orden de compra en comparación con la factura. Todos sabemos que cuando se hace un acuerdo comercial con un proveedor, uno tiene que mandar una orden de compra o una orden de pedido. Y esa orden de compra tiene que coincidir con la factura. Súper importante que esos dos documentos tienen que quedar alineados, porque si yo, no puede ser que yo haga una orden de compra por 20 y el proveedor me mande 10. Significa que me va a tener que facturar tarde o temprano la diferencia de los otros 10. ¿Ya? Y así la orden de compra se cierra. Nunca hay que dejar la orden de compra con saldos. Siempre es súper importante que si usted hace una orden de pedido, una orden de compra a un proveedor, usted tiene que ocuparla y cerrarla. No puede dejar saldos pendientes, a menos que usted ya no requiera esos saldos y se los comunique por correo al proveedor de que va a desistir de esos saldos. ¿Se entiende? Entonces, es súper importante que luego de que uno recepciona a un proveedor, siempre hay que recepcionarlo mediante orden de compra, porque es la orden de compra lo que tú le mandas al proveedor y el proveedor de luego te manda una factura con los productos. Entonces tiene que concordar lo que tú le estás pidiendo con lo que ellos te envían. Orden de compra concuerda con factura. Si por X motivo el proveedor te entrega menos, tú tienes que comunicarte con el proveedor para que él te diga cuándo te va a mandar el resto. Una vez que el proveedor te envía el resto con otras facturas y tú ves que tu orden de compra se completa, se cierra esa orden de compra y se tiene que iniciar otra orden de compra si tú requieres en el futuro nuevos productos. Entonces, cuando un bodeguero o un farmacéutico, un auxiliar capacitado de farmacia va a recibir un producto, lo primero que tiene que él tener es, a ver, viene el laboratorio de Chile y él te viene con una factura, tú no puedes recibir la factura sin antes tú ver tu orden de compra. Entonces, muchas veces, ¿qué ocurre? El auxiliar de farmacia sale a recibir el transportista y viene y le dice, mire, vengo con esta factura. Entonces, el auxiliar dice, jefe, no encuentro la orden de compra en el laboratorio de Chile, ¿la recibo o no? Entonces el farmacéutico revisa y dice, no, mira, aquí está la orden de compra, toma, y te la pasa. Entonces el auxiliar ve la orden de compra, entonces ve que calza con lo que es la factura y lo recibe. Y él puede decirle al auxiliar o al bodeguero, mire, sabe que revisé la orden de compra, pedimos 20 y usted me trae 10. Ah, no, es que yo de la otra semana le traigo los otros 10. Perfecto. ¿Me entiendes? Pero siempre, o sea, quien recibe tiene que tener una orden de compra en su poder. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los químicos farmacéuticos cuando hacemos la pedido a los proveedores y hacemos la orden de compra? Eh, Ponemos en copia de correo al encargado de la recepción, en este caso, si es el bodeguero o un auxiliar de farmacia. Entonces, lo copiamos los correos de tal manera de que esa persona sepa, cuando va a llegar un pedido, sepa con qué comparar. ¿Ya? Entonces, la primera lección
de este momento es que yo voy a recibir un producto de un laboratorio determinado, o una droguería determinada, siempre y cuando yo en mi poder tenga una orden de compra. Yo no puedo recibir nada en la farmacia si yo no he ordenado nada. ¿Se entiende? Entonces, si yo ordeno algo en laboratorio, tengo que tener una orden de compra y esa que la tiene que tener el que está pidiendo el producto. Por lo tanto, yo y mi personal de bodega tiene que saber lo que estamos pidiendo. Para luego el personal de bodega recibir la factura comparando con la orden de compra. Una vez que calce lo que se está pidiendo, se acuerda cualquier diferencia que exista si es que el proveedor no cumplió con toda la cantidad. La mayoría de los proveedores traen todo lo que usted le está pidiendo, pero puede haber que algún proveedor que haya quebrado y haya tenido que entregarle de forma parcial, ¿ya? Entonces usted, ese proveedor no inflige nada, usted recibe ese pedido, solo que le va a quedar un saldo a usted a favor, que después el proveedor va a mandar con otra factura, ¿ya? Entonces, súper importante eso. Después, que el nombre genérico del producto, o sea, que venga la factura, el nombre genérico del producto, que venga la concentración, la dosis, que venga la forma farmacéutica, los precios unitarios y totales, o sea, si yo compro paracetamol, tiene que decir la factura paracetamol. ¿De cuánto? ¿De qué concentración? De 500 miligramos. ¿Qué forma farmacéutica? Comprimido. Precios unitarios por envase. Por ejemplo, si usted está comprando 10 cajas de paracetamol de 16 comprimidos, le tiene que salir el valor de la caja por 16 comprimidos y después le tiene que salir el valor de las 10 cajas por 16 comprimidos, que va a ser un valor mayor. Tiene que salir la fecha y la forma en cómo se le está entregando y las cantidades, ¿ya? Dentro de la revisión técnica se realiza una revisión o una verificación física también del producto recibido, comparando la factura recibida contra los productos. Entonces uno revisa luego los productos contra factura, ¿ya? Ya que pasé con la orden de compra, noté que la orden de compra es lo que yo requerí, perfecto. Ahora viene la parte en que el bodeguero tiene que decir perfecto. Ahora voy a ver la factura que me trae el proveedor y voy a revisar qué me está trayendo. Ah, sí, aquí sale que me está trayendo hipoglucina. Perfecto. Yo pedí 10 cajas de hipoglucin 750, liberación prolongada. Voy a ver qué dice la factura. Sí, dice 10 cajas de hipoglucin, liberación prolongada, 750 mil. Perfecto. Voy a ver ahora la caja si vienen esas. ¿Ya? Acuérdense que eso solo se puede hacer si el transportista no trae mucha mercadería. Si trae demasiada mercadería, va a tener que usted anotar que va a ser una recepción ciega. O sea, que la revisión de contenido la va a hacer posterior que se vaya el transportista. ¿Ya? En esa fase es la que estamos hablando ahora. Entonces, se fue el transportista, eh, estoy revisando, ¿no es cierto? Que sea la misma fecha de vencimiento que aparezca en la factura, que sea el mismo número de lote, que sea el mismo registro sanitario, que sea la misma dosis, laboratorio, cantidad, que las características físicas del producto no tengan ninguna bolladura, no tengan que no haya un frasco roto, que esté el aspecto del empaque sano y limpio y ordenado. Entonces, si no hay ningún problema, yo puedo de alguna forma dar conformidad y no reclamar. O sea, basta que tú no hagas ningún reclamo nomás, si está todo ok. ¿Ya? Entonces el proveedor se queda que la recepción de ciega no tuvo reclamo después. Hay 8 días para hacer un reclamo, según la ley. ¿Ya? Si tú en 8 días no le reclamas al proveedor, no puedes reclamar después. Son 8 días de cual tú puedes objetar una factura para que esté sepa. En el caso que se reciban productos averiados, faltantes o próximos a vencer, deberán ser notificados al químico farmacéutico para que se realice la solicitud de devolución respectivas dentro de los tiempos acordados por el proveedor. El proveedor nunca va a querer perder un cliente, por lo tanto, es súper importante eso. O sea, cuando viene algo que realmente es verídico, el proveedor no se complica. Lo malo es cuando alguien se pone a generar malos vicios o a hacer cosas triquiñuelas, como que tú tenías ahí un vencido tuyo y se lo haces pasar como que él te lo trajo ahora. Esas cosas ellos se van a dar cuenta porque ellos te entregan un lote, ¿no es cierto?, por factura, y ese lote tiene que coincidir con el producto que te está enviando. Entonces tú no puedes hacerle pasar gato por liebre, por así decirlo, y hacerle decir, no, mira, este producto me llegó malo, y él va a decir, no, es que este producto yo te lo envié hace como un año atrás. ¿Ya? Entonces, súper importante que si vamos a hacer reclamos, sean reales y verídicos, no vas a faltar a la probidad o a la honestidad en ese sentido. ¿Ya? Entonces, cuando ocurran
Cuando usted, después que el proveedor se fue y usted hizo esta revisión técnica ya del contenido, usted esos productos los tiene que dejar en un lado separado a espera de que el proveedor responda. No, están en una especie de cuarentena. Ya nadie los puede ocupar porque de alguna forma esos productos están en mal estado y tienen que devolverse para que el proveedor te haga la nota de crédito, te puede devolver la plata o te puede decir, mira, te traigo el producto y yo me llevo el defecto. ¿Ya? Ahora vamos con el proceso de almacenamiento de medicamentos. Ya pasamos el proceso de recepción, comparamos la orden de compra, que es la orden que hace cada proveedor, en este caso cada farmacia hace su orden de compra. El proveedor mandó la factura coincidió con la orden de compra, luego el proveedor trajo una cajita de 10 productos, se alcanzó a revisar bien, se le firma conforme y se devuelve. En otra posibilidad, trajo tanta mercadería que no da tiempo que el transportista espere afuera porque le pueden pasar un parte, se tiene que ir y tú tienes que ponerle entonces la factura recepción cierre. Significa que vas a tener tus 8 días para objetar esa factura con alguna diferencia después y se tiene que comunicar con él. Ahora estamos en el proceso de almacenamiento de medicamentos. Una vez los medicamentos son recepcionados, sean ingresados al sistema informático, acuérdense que los productos se tienen que informar al sistema informático para poder venderse, o si no, no se van a poder vender nunca. Estos serán almacenados en la bodega o si la farmacia tiene bodega, se puede guardar en la bodega y después de esa bodega se repone en la estantería. Si la farmacia es muy chica y no tiene bodega, entonces esta farmacia va a tener que comprar muy seguido porque no tiene bodegas. Distinto a las farmacias que tienen bodegas que compran no tan seguido, o sea, compran para almacenar por un mes, por ejemplo. Y eso es bueno porque así tú no juntas tanto papeles administrativos. ¿Me entiendes? Es bueno a veces comprar con una bodega de almacenamiento porque así no gastas, no ocupas tanto recurso humano. ¿Ya? Más cuando estas farmacias que uno quiere a veces abrir, quiere ser el farmacéutico y el auxiliar de farmacia. O en este caso, si fuese una almacén farmacéutico, o sea, solo el auxiliar con 5 años de experiencia como práctico farmacia, dueño del almacén farmacéutico, claro, le conviene siempre tener una bodeguita mayor para poder almacenar en vez de andar cada rato comprando y gastando recursos humanos. ¿Ya? Entonces, eh, una vez que son ingresados al sistema informático, estos se deben almacenar en la bodega. Si no hay bodega, la estantería de forma directa. ¿Ya? Todos los lugares de la farmacia en donde se tenga medicamentos se deben contar con un termómetro y formato para el registro de temperatura, la cual debe ser revisada 2 veces al día, que es una en la mañana y otra en la tarde. Y se ve la temperatura mínima y máxima de la farmacia. Sabemos que los medicamentos en la farmacia, los medicamentos que no son refrigerados, no pueden superar los 25 grados Celsius. Y los medicamentos que son refrigerados tienen que mantenerse entre rango de 2 y 8 grados Celsius. Entonces, en una farmacia, en el refrigerador, tiene que haber un registro de temperatura, ¿no es cierto? Y en cada lugar de la farmacia que no haya refrigerador, tiene que haber una curva, ¿no es cierto? Un registro de temperatura con un termómetro que indique mínimo y máximo, incluido la humedad. En la farmacia no debe superar los 60% de humedad relativa. Entonces, el ordenamiento de los medicamentos en la farmacia se puede realizar según algunos criterios, puede ser por grupo farmacológico, que yo le mencioné tiempo atrás en la primera clase que uno puede ordenar la farmacia por grupo farmacológico, pero hay que ver si es de alguna forma viable. Puedo ordenarlo por orden alfabético, que es el más común, o por forma farmacéutica también se ha visto, voy a explicar cómo, y por laboratorio farmacéutico, que también es el más común. O sea, el más común hoy día para almacenar la farmacia, para organizarla, es por laboratorio. Yo coloco el laboratorio Chile, laboratorio Zaval, laboratorio Recalcine, los genéricos, laboratorio Pasteur, todo por laboratorio. Y ese laboratorio va a estar ordenado al orden alfabético. Ahora, yo puedo tener ordenado también por hipoglicemiante, y eso es grupo farmacológico. Puedo tener ordenado por anticoagulantes, grupo farmacológico. Puedo tener almacenado también por medicamentos que son para los anticonceptivos, grupo farmacológico. Puedo hacer por forma farmacéutica. ¿En qué caso yo le recomiendo por forma farmacéutica? Por los jarabes. Porque a veces los jarabes son tan grandotes que estorban un poco el orden alfabético de un mismo laboratorio. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Le recomiendo que en la farmacia, laboratorio, ordenado por orden alfabético, los anticonceptivos, los hipoglicemiantes, los anticoagulantes,
lo almacenen aparte, por grupo farmacológico, y los que sean por forma farmacéutica sean las gotitas oftálmicas y los jarabes. Eso les recomiendo. Se debe asegurar que los medicamentos en la sala conserven una temperatura inferior a 25 grados Celsius, deben ubicarse en zonas frescas, en donde no llegue la luz. Si llega la luz, tiene que colocarse algún filtro de UV, de radiación ultravioleta, o cerrar esa ventana si es que llega mucho sol, con el fin de que conserven sus características físico-químicas. O sea, los medicamentos son muy inestables a la humedad y a la temperatura, por eso es súper importante no dejarlas al sol directo. Algunos tipos de medicamentos deben ser almacenados separadamente al resto de los fármacos. Estos son los medicamentos refrigerados de 2 a 8 grados. Los medicamentos veterinarios no pueden estar junto con los humanos por su peligrosidad en el consumo humano. Los medicamentos oncológicos tienen que estar separados también por manipulación y uso cuidadoso. Y los controlados tienen que estar bajo llave en la oficina del químico farmacéutico, controlados como el clonazepam, como morfina, buprenorfina, pentermina, medicamentos que son psicotrópicos, y las codeínas también tienen que estar en la oficina del químico farmacéutico porque son estupefacientes. Entonces, la farmacia de cadena se envía, dice, un planograma, que es un plano que indica cómo tienen que ir ordenados los medicamentos. Las cadenas son bastante ordenadas. Las farmacias independientes son a veces las que se tienden a desordenar, pero es importante que tengan formas como planogramas, donde en cada lugar debe ir qué cosa, ¿ya? Por lo que este proceso está estandarizado, dice, unificado para todos los locales del país. O sea, todo Chile, las cadenas, tienen identificado dónde tienen que ir los anticoagulantes, los anticonceptivos, los hipoglicemiantes, etc. En el caso de la farmacia independiente, la decisión de ordenamiento puede estar dada por el dueño de la farmacia, el químico farmacéutico, o en este caso por todo el personal, ¿ya? Que realiza la dispensación. La finalidad es que siempre se facilite el proceso de dispensación, que no se eviten errores. ¿Qué les recomiendo? Que cuando haya medicamentos que sean parecidos, ya sea en forma de sonido o de alguna forma en lo que es su escritura, traten de que esos medicamentos estén, por último, separados. Pueden estar en el mismo laboratorio, pero separados. Ya, por ejemplo, yo no voy a colocar en el Apil de 10 junto con en el Apil de 20. Coloco en el Apil de 10, al medio coloco otro medicamento que venga por el orden alfabético, y más allá o más abajo pongo en el Apil de 20. ¿Ya? Todos los medicamentos que sean iguales y tengan dosis distintas nunca tengan que ir juntos, porque uno puede agarrarlo y equivocarse. O sea, traten de siempre dejarlos clasificados correctamente. Siempre se ha visto en farmacia que ese es un punto muy delicado y de error, que cuando colocan que son de igual principio activo o igual marca y lo colocan juntos y tienen distintas dosis, y a veces se la dan a un niño y era la dosis de un adulto. Les recomiendo que siempre ordenen las cosas con una tendencia a la seguridad para evitar errores de entrega de medicamentos. ¿Cómo se puede reducir el riesgo de que se presenten errores en la dispensación? Dice, desde el proceso de almacenamiento se puede ayudar a reducir este riesgo con un correcto ordenamiento de acuerdo con criterios establecidos en la farmacia. Otra estrategia que se puede adoptar es la separación de medicamentos LASA. ¿Qué significa medicamentos LASA? Aquellos que suenan o se escriben parecido. Por ejemplo, el salbutamol y el salmeterol. ¿Se fija? Se escriben parecido o suenan parecido. Entonces, estos medicamentos son inhaladores y generalmente se almacenan en la misma estantería o góndola, lo que aumenta más la probabilidad de dispensarse en uno en lugar del otro. Entonces, para ayudar a evitar estos errores, se pueden utilizar alguna estrategia, como ubicarlo en otro espacio, como señalizando los lugares en que estos se deben ubicar, o usar etiquetas adicionales en los envases de tal manera de identificar. Esto queda toda la total creatividad, ¿ya? También se pueden generar confusión con medicamentos que se parecen físicamente por sus envases y formas farmacéuticas. O sea, muchos laboratorios tienen el mismo color, la misma forma de caja y la misma caligrafía en los envases. Entonces, físicamente muchos medicamentos se pueden parecer. Por ejemplo, acá, si se fijan abajo, vemos 4 botellitas que están con una etiqueta similar, ¿no es cierto? Solo que se diferencian en tamaño, pero uno podría equivocarse. Lo, algunos laboratorios dicen, tras evidencia de frecuentes errores de administración y dispensación de medicamentos, fabrican sus envases diferenciados.
Esto es más común en medicamentos de alto costo o que tienen un potencial mayor de producir eventos adversos. Por ejemplo, estos medicamentos que están abajo son para el cáncer, son de uso oncológico. Y si se fijan, le colocan en mayúscula las primeras iniciales para de esa manera poder diferenciarlo de otro. Entonces, al colocarlo doxo entre mayúsculas y después viene minúscula, una persona fácilmente dice, ah, ese es doxo, este es carbo, perfecto. Entonces, logra, eso se llama estrategia, ¿no es cierto?, LASA, que medicamentos que suenen o escriban parecido o que se parezcan físicamente, yo hago una manera de poder diferenciar. Otro también en que se parecen los medicamentos es en la concentración del medicamento, ¿ya? Se entrega, por ejemplo, levotiroxina de 100 microgramos en lugar de levotiroxina de 50 microgramos, ketiapina de 100 en lugar de ketiapina de 25. Entonces, en algunas farmacias se emplea la estrategia de señalizar con un color definido las concentraciones más altas de los medicamentos que suelen confundir a modo de generar una alerta en el instante de tomar un medicamento. Se fijan hasta en la foto, se coloca un color naranjo, indicando de que ese medicamento es de 50 microgramos y no de 100. Entonces, todo lo que ayude a poder diferenciar y evitar el error de dispensación, bienvenido sea. ¿Ya? Ahora pasemos a lo que son conceptos de inventario. Dentro de las funciones del auxiliar de farmacia y en general todo el personal que trabaja en farmacia, se encuentran las actividades relacionadas con la gestión del inventario. ¿Por qué es importante un inventario? Porque un inventario que cuadre, o sea, que si yo tengo en la farmacia 20 losartán y cuando yo hago inventario, están esos 20 losartán, ¿qué beneficios tengo? Primero, no tengo gente. Segundo, si un paciente viene a buscarlo, lo va a tener. ¿Cuándo se vuelven los problemas? Cuando viene un paciente y no lo encuentra. Entonces uno tiene que ir a ver qué ocurrió, por qué en el sistema dice que hay 10 pero no están, qué ocurrió, se perdió, se vendió mal. Entonces uno empieza a cuestionarse todos los procedimientos, ¿dónde fallé? La recepción la hice pésimo, a lo mejor no recepcioné bien el pedido, o despaché mal, o alguien dentro de la farmacia quizá, ojalá nunca, tenga problemas de honestidad y esté quedándose con esos productos, que ocurre, y disculpa que lo diga. Entonces, entra toda una serie de dudas. Es sumamente importante que los inventarios tengan que estar siempre cuadrados, porque eso habla bien de la gestión de la farmacia, y cuando habla de la farmacia, habla bien de la gestión de cada uno de los que compran la farmacia, desde el farmacéutico hacia abajo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad que tiene el inventario? Es contar con la existencia en stock de todos los productos solicitados por el cliente. Yo tengo que tener todo, no puede faltar nada. Y si falta, tratar de que para la próxima yo pida más producto para evitar que falte. Si un usuario no encuentra un medicamento en un local, comercialmente es una pérdida de venta y un usuario perdido. No va a volver de nuevo a tu farmacia. Entonces, otro objetivo del control de inventario es que exista el menor número de diferencia entre el stock físico y el stock que aparece en el sistema. ¿Ya? Ya que esto puede representar pérdida. Entonces, yo siempre le menciono que la pérdida tiene que ser un 5% para abajo, no puede haber una farmacia que tenga pérdida arriba del 5%, porque quiere decir que es una farmacia que no está gestionando y algo está ocurriendo, ¿ya? Entonces, puede pasar que un usuario solicite un medicamento en el mesón que aparezca en el sistema, pero cuando usted vaya a buscarlo, a mí me ocurrió cuando trabajé en Cristóbal Colón, que había literalmente un agujero en esa farmacia, había mucha pérdida. Lamentablemente la pérdida era producida porque una persona estaba robando, se encontró y se despidió. Ya me tocó pasar por ese proceso y fue súper incómodo porque hay una desconfianza entre todos. Y efectivamente, uno piensa siempre bien, uno siempre piensa en que falló un proceso, falló la recepción, que se despachó mal a un cliente, pero nunca en la última etapa uno piensa que puede haber un robo. ¿Ya? Entonces, es súper importante que puede pasar que un usuario solicite un medicamento en mesón y aparezca en el sistema, pero cuando usted lo vaya a buscar no esté. Puede también pasar la situación contraria, que se podría negar al cliente un producto que no le aparece en el sistema informático, pero sí le aparece físicamente a usted. También ha ocurrido. A mí me ocurrió en la farmacia popular, que me dicen, mire, hay este producto, el sistema dice que no hay, entonces yo lo ajusto para que se pueda vender. Hago un ajuste de alza del producto en el sistema y así se puede. Optimizar los recursos económicos de la farmacia, contar con un control de existencia permite
de alguna forma que los recursos, emplea los recursos en los productos que realmente roten en la farmacia. O sea, tener un control de inventario ayuda a que los medicamentos vayan rotando. Y no se si usted no hace control de inventario en su farmacia, usted puede hacer un control de inventario una vez a la semana, una vez al mes también, o una vez al año, total. Eso depende de usted. Usted define cómo quiere inventariar. Ustedes me preguntan, lo ideal es que una farmacia se inventaría 2 veces al año de forma completa, completa, completa. Y usted también tenga métodos de inventario semanales o mensuales. Usted puede tener, por ejemplo, le recomiendo que todos los productos de crédito, que son productos que vino a devolver el cliente, usted los inventaría para ver si volvieron y entraron en la farmacia. O si usted nota pérdidas en su local, que productos que no están, esos productos que no están, inventaríarlos todos los meses. De esa manera usted va creando de alguna forma un control de que esos productos están en la mira y que no, de alguna forma se está supervisando y controlando más. ¿Ya? Em, En muchas ocasiones, y sobre todo cuando se realiza la apertura de un local, se compran los productos de acuerdo con la rotación de una farmacia con características parecidas o de acuerdo a una rotación que uno cree. Sin embargo, pasa el tiempo y se identifica que uno de los productos no tiene ninguna rotación. Y eso genera sobrestock si usted sigue comprándolo sin saber que tiene sobrestock. O sea, lo que sabemos que hay sobrestock no se puede seguir comprando, porque lo importante es que los productos de la farmacia vayan rotando, no quedándose sobreestoqueada la farmacia, porque eso genera mermas al tiempo que después piran los productos con su fecha de vencimiento. ¿Ya? Evitar quiebres de stock es otro aspecto importante del control de inventario. O sea, el control de inventario no es solo saber que nos falta un producto, o no es solo que un cliente pueda no comprarlo, o no es solo control en caso de pérdida, merma, sino que evitar quiebres. Porque si usted detecta, una vez en una farmacia nos llegaba Oxilin, que se necesitaba como de congestionante nasal, ¿ya? Y nadie se fijó de que eh, se había hecho una compra, perdón, se había hecho una venta de 2 oxilines y en el sistema solo quedaba uno. Entonces le quedó debiendo a un cliente un producto. Y cuando los stocks están en negativo, que significa que cuando usted vende algo que está en stock cero, pero usted lo vende igual, porque usted se quiere comprometer con tenérselo al cliente más adelante, pero usted al vender un producto que está en cero, queda -1 en el sistema, -1. Producto que está en cero y usted igual vende, o sea, ¿cómo vende, hace una boleta usted de un producto que no existe? No puede, pero bueno, a veces ocurre que hay pacientes que dicen, por ejemplo, queda un producto, usted viene una paciente y dice, quiero dejar pagados los dos. Entonces, ¿qué debería decirle el auxiliar? Que yo solo tengo uno para venderle. No, 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 sí, págame la venta por dos y después yo lo vengo a comprar. Pero ¿qué genera eso? Ella quería dos, pero usted tenía uno para vender y en el sistema figuraba uno. Al vender usted dos, deja el sistema con -1. Entonces, el analista que está en la cadena de farmacia ve que usted dejó -1. Entonces, hasta que usted regularice esa situación, él no te va a reponer. Entonces, Oxilin no llegó por meses. Y después nos dimos cuenta de que alguien había hecho una venta por adelantado a un paciente y quedó -1. Entonces, el sistema de reposición nunca se activó porque estaba en -1. El sistema de reposición se activaba cuando estaba en cero. ¿Se entiende? Es súper importante que uno venda lo que tiene, nunca deje stock negativos, ya uno vende lo que tiene. Si yo tengo uno, vende uno, pero nunca de cero para abajo, porque no hay producto, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces, no se puede esperar que un fármaco se agote para pedirlo al laboratorio, eso no puede ocurrir, ya que requiere de tiempo de proceso de compra. O sea, si yo pesquiso que me falta algo, tengo que hacer una compra y eso me consume más tiempo. Entonces, y después que el transporte y después que yo la recepcione, más tiempo más. Entonces, lo importante es que usted con los inventarios pesquise antes de tiempo lo que le falta para que usted haga compras. Por eso es importante el inventario, no solo para ver si hay pérdidas, no solo para saber que no cuadra el sistema electrónico con el físico, sino que es para también permitir mejorar las compras y que evitar los quiebres, ¿no es cierto? Para que los clientes se puedan llevar los productos y no perdamos también clientela o fidelización, como se llama. ¿Ya?
Entonces, por esta razón vamos a ver algunos aspectos relacionados con el control de inventario. Primero, el control de stock. Después, el stock ideal y luego el consumo promedio. ¿Qué es el control de stock? Ese es un mecanismo que permite garantizar que la farmacia cuente con la cantidad adecuada de productos, ya sea en existencia o solicitada. En cambio, la gestión de stock comprende el control de stock, pero además requiere el manejo de datos objetivos sobre lo que basar unas decisiones de compra sólidas. ¿Cuándo comprar? ¿Cuánto comprar? ¿Qué se debe almacenar? ¿Qué servicios están dando los proveedores? Eso se llama gestión de stock, ¿ya? Stock ideal permite satisfacer las necesidades de los clientes con la menor inversión posible. Para lograrlo, es necesario adquirir grandes cantidades de aquellos productos con certeza de venta. Por ejemplo, genéricos, comprarlos completos. Siempre tener de la A a la Z de genérico, porque eso siempre se van a comprar. Ajustar las compras según el tiempo estimado de venta para autofinanciarlo. O sea, si yo tengo plata para un mes, ¿me entiende? Para 2 meses, pero si yo tengo, no puedo comprar para 3 o 4 meses si tengo plata para un mes. Entonces yo tengo que comprar, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que yo pueda autofinanciar. Y así también reduzco los costos de posesión, porque la idea no es tener mucho activo, ¿no es cierto?, fijo o pasivo, ¿no es cierto? No es bueno tener muchos pasivos, mucha mercadería sin moverse, ¿ya? Entonces, sumamente importante que la prudencia excesiva en la compra puede llevar a una rotura del stock generando pérdida económica y de prestigio. Entonces se recomienda evitar tener en el almacén productos con un plazo de venta superior a 60 días, procurando alcanzar una rotación rápida. Ahora, hay productos que también se venden más que otros, hay productos que son de uso crónico, por ejemplo, los sartán, hipoglicemiantes, pero hay medicamentos que a veces una crema o algo para el acné, que de vez en cuando te lo compran. Entonces uno tiene que ver bien los consumos, que es lo que el tercer punto que dice los consumos promedio. O sea, ¿qué es el consumo promedio? Dice, es el registro de las cantidades despachadas en promedio, cada mes, semana y día. Este promedio se calcula teniendo en cuenta la información de un periodo, pueden ser los últimos 3, 6 o 12 meses, y se actualiza periódicamente. ¿Qué significa? Que si usted vende los sartán, si usted vende 3 losartanes diarios y su farmacia abre de lunes a viernes, significa que usted en 20 días, ¿no es cierto? Vendió 3 losartanes por 20 días, entonces vendió 60 losartanes, ¿no es cierto? Si usted divide 60 losartanes en 20, va a llegar a que consume 3 losartanes en promedio. Entonces usted tiene que saber cuántos losartanes tiene que tener la farmacia. Si yo quiero tener para un mes y me da mi recurso, mi capital, compro mejor 60. Pero si usted considera que con comprar 60 quedo justo, compré 80 y así ya queda, deja 20 como de resguardo. Todas esas cosas uno tiene que tener presente. Entonces, los consumos promedios son sumamente importantes porque le ayudan a usted a saber cuánto es lo que usted consume diariamente o puede ser semanalmente de un producto o mensualmente de un producto. Y eso te permite a ti saber cuánto tienes que comprar. Entonces eso se saca con estadística, porque tú después que tú vende productos distintos, tú después te vas al computador y sacas, ¿no es cierto?, cuántos medicamentos vendiste en el mes. Entonces ahí te sale, vendiste, no sé, eh, 50 Celecoxib de 30 cápsulas, vendiste 20 frasco omega 3, vendiste 100 salbutamol inhalador. Entonces te da la estadística. Entonces tú puedes, si sabes que la estadística te la está entregando mensual, tú las puedes llevar a día dividiendo por las días en que la farmacia está abierta. Si la farmacia está abierta de lunes a domingo, tú divides los 100 salbutamol, que dice que son tu consumo mensual, lo que tú vendiste en un mes, tú divides los 100 salbutamol en 30, ¿cierto? Y te va a dar que tu consumo de alguna forma diario es la división de 100 por 30, ¿ya? Y eso, si yo divido, por ejemplo, voy a agarrar la calculadora, si divido 100 salbutamoles mensuales en 30 días que tuve la farmacia abierta, es que estoy vendiendo 3,3, aproximadamente a 4, estoy vendiendo 4 salbutamol diarios, ¿ya? Entonces, muchas veces los computadores, los sistemas informáticos de farmacia te entregan lo que tú vendes al mes. Entonces, hay algunos sistemas que te entregan día,
y también te puede entregar más de un mes. ¿Cuánto, por ejemplo, vendo yo en 2 meses o en 3 meses? ¿Ya? Pero es fácil a veces calcularlo, porque si yo sé que gasto, si yo vendo 100 salbutamol en un mes, en 3 meses estoy vendiendo 300, ¿ya? Si yo, como le expliqué, si yo divido 100 salbutamol en 30 días, y estoy vendiendo 4 salbutamol diario. Entonces ahí tengo más o menos la idea. Ahora, ¿qué ocurre? El salbutamol es un buen ejemplo, porque llega un periodo en que yo tengo que aumentar casi al doble su uso. Y es en el periodo de invierno, de mayo como a agosto. Yo en esos meses tengo que duplicar con la compra y yo debería tener, y efectivamente cuando uno ve la estadística se venden 200, hasta en algún punto máximo en agosto 300 salbutamol. Entonces yo tengo que tener mayor reserva de medicamentos estacionales. Todo eso es gestión de stock, ¿ya? Y el consumo promedio te ayuda a ti a tener información importante y te das cuenta de que los consumos promedio, vas a tener algunos medicamentos que se consumen mucho y otros que se consumen uno al mes. Y eso vas a tener que comprar más poquito. Pero vas a tener, cuando tú veas tu estadística, vas a notar que hay medicamentos que tú vas a comprar, vas a tener consumos de 100, de 200 cajas que se van al mes. O sea, va a llegar a uno que va a tener 3 al mes, uno al mes, 2 al mes, y eso lo puedes comprar unas 2 veces al año. Pero sí lo otro que te rota mucho, voy a tener que comprarla quizás mes a mes o cada 2 meses. Entonces, dependiendo de la rotación y del consumo promedio que tenga un producto, es la frecuencia de compra que tienes que tú hacerla. También está el tiempo de reposición. Dice, es el tiempo durante el cual se realizan todas las actividades propias de compra y varía en función de la modalidad de compra seleccionada y de los proveedores seleccionados. Incluye actividades como cuantificación de necesidad, preparación del concurso, cierre de la licitación, elaboración de contrato, presentación de seguro, póliza, tiempo de entrega, tiempo de reposición. Entonces hay un tiempo de reposición, que es el tiempo que transcurre cuando yo hago la orden de compra, ¿no es cierto? Incluso no antes del tiempo de reposición, es todas las actividades que yo hago para hacer la compra, todo lo que me ayude para mí a hacer una compra. Si yo ese tiempo de reposición voy a invertir en analizar la estadística, los promedios mensuales, los consumos promedios, analizar la estacionalidad, luego ver qué proveedor le voy a comprar, qué contratos tengo. Todo eso es el tiempo de reposición, lo que demora desde que yo me doy cuenta que me falta un producto hasta que me llega, todo eso se llama tiempo de reposición, que es el tiempo de entrega. Representa el tiempo que tarda el artículo en estar disponible en la farmacia desde el momento que yo lo solicito por orden de compra. Eso se llama tiempo de entrega. Y yo hice todo el proceso de análisis de lo que yo necesito, hago la orden de compra, y el programa se compromete a entregármelo en 3 días, por lo tanto el tiempo de entrega sería 3 días. ¿Qué sería el nivel mínimo de existencia? Nivel mínimo de existencia representa la cantidad de reserva para evitar rupturas en inventarios, es lo que se conoce como muchas veces el nivel mínimo o el nivel crítico, ¿ya? Es como la reserva crítica para evitar yo no quebrar. O sea, cuando uno compra, uno no puede comprar solo para el mes. Si yo, por ejemplo, imaginemos que mi farmacia compre mensualmente todo. Entonces, si mi compra siempre van a ser todos los meses, yo tengo que dejar un, una cantidad de días, pueden ser 2 semanas más o una semana más, de stock crítico o de nivel mínimo de existencia, de tal manera que yo evite rupturas de inventario. ¿Ya? Por eso dice, representa la cantidad de reserva para evitar rupturas, o agotamientos totales que podrían generar demanda insatisfecha. ¿Ya? Punto de reposición, dice, cantidad de existencia que realmente da comienzo al proceso de compra. O sea, yo en mi sistema informático tengo que definir en qué momento se activa la alerta para que yo proceda a comprar. Entonces yo tengo que definir. Por ejemplo, si yo mi consumo es de 100 salbutamol al mes, ¿ya? Yo puedo decir, ¿sabe qué? Cuando baje de 100, quiero que el sistema me alerte para yo comprar y me llegue al otro día. Si tú tienes un convenio, ¿no es cierto?, con un proveedor que te responde a esa rapidez, ningún problema. El problema ocurre cuando tú no tienes convenios de rapidez y tienes convenios que te demoran 2, 3 o 4, hasta un mes de entregarte. Entonces, la alerta entonces va a depender de tus convenios de compra. Entonces, si tú tienes un convenio bueno, que en 1 o 3 días te responde, entonces basta que descienda de 100 inhaladores, ¿no es cierto?, de la farmacia, para que se active una compra de reposición siempre. Y siempre tú mantengas de 100 para arriba, ¿ya?
Entonces, es sumamente importante lo que es el punto de reposición. El punto, ahí dice la cantidad de existencia que realmente da comienzo al proceso de compra, conocido como el punto de reposición, es la relación entre la existencia de seguridad, stock mínimo, y la demanda consumo promedio de un periodo en el cual puede reponerse la existencia y alcanzar nuevamente un nivel de normalidad. Aquí, esto se lo voy a mostrar en el gráfico. Después dice nivel máximo de existencia. Representa la cantidad tope que no debe sobrepasarse por comprometer los recursos de farmacia. Cuando un producto sobrepasa este tope, se dice que hay sobrestock. Tú defines. Tú dices, ¿sabes qué? El máximo depende de tu bodega. Y tú puedes tener, si quieres, una farmacia y tener una bodega por un año. Tú decides y no compras nunca más en tu vida. Pero eso depende de tu capital, depende de la rotación del producto, los consumos promedios y todas esas cosas. Aquí vemos un gráfico, ¿no es cierto? Dice cantidad de existencia y tiempo. Aquí vemos que en cantidad de existencia tengo, imaginemos paracetamol, ¿ya? Este punto de acá es cero, de aquí va aumentando la cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a una cantidad acá que podemos definir nosotros 500, por ejemplo. Entonces acá tengo un nivel de 500. Fijamos el ejemplo de salbutamol. Acá hay 100 salbutamol. En la farmacia hay 100, ¿ya? Entonces la gente va comprando en un determinado tiempo. Imaginemos que este tiempo de aquí a acá, ¿no es cierto? Imaginemos que de aquí a acá es un mes, ¿ya? Esto es un mes, de aquí a acá, y de acá las cantidades de 100 salbutamol, ¿ya? Entonces acá están los 100 salbutamol, se van vendiendo, se van vendiendo, se van vendiendo, se van vendiendo. ¿Qué pasa? Una mala gestión, que se vende, se vende, se vende, se vende, se vende, se vende y llego a cero, acá. Llego a este punto que está aquí. Significa que quiebre, no tengo nada que ofrecer. Entonces uno dice, voy a llamar al proveedor. Claro, en llamar al proveedor va a pasar todo un tiempo de reposición enorme en que de nuevo aparezca cantidad de stock y se suba. Y después vuelve a venderse, ¿no es cierto? Ya. Lo correcto es que cuando yo tenga 100 salbutamol y esto vaya disminuyendo, 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 tiene que haber acá un punto de reposición. Y este punto de reposición lo tenemos que definir nosotros. Yo puedo decir, si yo tengo 10, 100 salbutamol acá, por ejemplo, decir, ya sé que cuando llegue a 50, que me avisa el sistema que pase 50. Si el sistema me avisa aquí en 50, yo inmediatamente tengo que comunicarme con el proveedor y decir, ¿sabe qué? Necesito salbutamol porque ya pasé mi punto, el punto de reposición me activó, llegué a 50 unidades, necesito que tú me lo mandes. Perfecto, me dice, mira, yo te lo voy a despachar en 3 días. Entonces, él me va a dar un plazo de entrega, de aquí a acá, ¿cierto? Mientras tanto, el producto se sigue vendiendo, ¿verdad? Ahora llegué a 25 inhaladores de salbutamol, pero ¿qué dice acá? Punto B dice punto de aprovisionamiento. Significa que este es el punto de nivel mínimo de existencia. De aquí tengo como un colchoncito, ¿ya? Ese colchoncito, que son 25 inhaladores, ese es como una segunda alerta. Llegué a mi punto crítico. No puedo pasar ese punto crítico. Entonces, la idea es que el plazo de entrega concuerde con este punto de acá, de tal manera que cuando llegue el pedido, vuelva de nuevo a tener 100 inhalados. Entonces, siempre se va a activar en un punto de reposición. La idea es que no se active la compra abajo, en los niveles mínimos de existencia, la idea es que no se active ahí, sino que se active en un punto más mediano, que es el punto de pedido. ¿Ya? Entonces, dentro de las actividades que se realizan, para mantener el orden y el control de existencia es el inventario, sumamente importante. Esto se realiza de manera periódica, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la empresa. En la cadena de farmacias se hace, dice, la hace una empresa externa, que yo creo que lo correcto es que sea una empresa externa. Sin embargo, entre estos inventarios es común, ¿no es cierto?, encontrar que cada auxiliar se le asigna un área de medicamento para revisar periódicamente el stock en sistema versus el stock físico y poder investigar oportunamente las posibles razones, ¿no es cierto?, de estas desviaciones. La farmacia independiente, quien establece los tiempos de inventario, es el dueño o el químico farmacéutico. Es común realizar esos inventarios trimestrales, semestrales o anuales. ¿Ya? Aquí todos participan auxiliares y farmacéuticos, y el objetivo de este inventario es indagar y encontrar las razones por las que se descuadró el sistema, por qué sobró un producto, por qué faltó, y ahí es donde viene todo un debate que se tiene que generar con el equipo farmacia. Establecer cuál es el valor de los recursos comprometidos, estamos hablando de 200.000 pesos, estamos hablando de 1.000.000 de pesos, estamos hablando de la mitad del capital que se nos perdió. Todo eso se tiene que poner ahí, ¿ya? Y generar procesos de mejora que evite
la pérdida de productos. Por ejemplo, en una farmacia se encontró de que se vendían los pañales y los pañales venían en pack, venían en una bolsa, venían pack de 4, pero las personas creían que venían de 5, entonces no, me equivoqué. Las personas pensaban que los packs de pañales venían, a ver, los pañales vienen en un paquete de 8. Por ejemplo, imaginemos un paquete de Huggies que venga de 20 pañales. ¿Ya? Entonces venía una bolsa de nylon encima de esto y venían tres, tres Huggies de 20 pañales como en un pack. ¿Ya? Pero cuando se vendía al cliente, se pensaron que iban dos, pero iban tres. Entonces se empezó a pasar de tres, y en el fondo estábamos regalando uno a cada rato. Entonces, esas cosas ocurren cuando las personas venden por empaque cerrar las cosas. Lo importante es siempre vender por unidades. Y uno hace el tiempo de escanear cada producto que yo estoy vendiendo, porque ahí está el error. El error es cuando uno, por ejemplo, viene una persona y dice, quiero 10 cajas de, no sé, de Viagra. O sea, agarro las 10 cajas, debería escanear las 10 cajas una por una, como lo hacen los supermercados. Esa es la forma correcta, producto por producto. Pero ¿qué hacen las personas en la farmacia? Colocan 10 y escanean uno. Y muchas veces lleva un 11. Por eso que no se debe hacer nunca eso. Todo se debe escanear por todo producto igual que en un supermercado. Esa es la forma correcta. Entonces, el tiempo de realización del inventario dependerá del tamaño de la farmacia. En algunos establecimientos se decide cerrar la farmacia, se hace de noche, etcétera. Reposición de medicamentos. Consiste, dice, en la ubicación de los productos, ¿no es cierto?, en la estantería. Ya lo hablamos, ¿no es cierto? Y lo importante es que se tome en cuenta la fecha de vencimiento y se deje los que vencen primero más cercanos y los que vencen más tardío más al final. Los medicamentos que salen en la bodega para ser repuestos, dice, deben ser etiquetados con el precio. La ley exige que los medicamentos tienen que tener precio y ser ubicados de acuerdo a la ordenación que hablamos anteriormente, que puede ser por orden alfabético, laboratorio, orden farmacológico, etc. En algunas farmacias, los sectores de medicamentos son distribuidos entre la cantidad de auxiliares para que cada uno se haga responsable de la reposición, ordenamiento y vencimiento, que es lo correcto. Yo tengo 10 auxiliares, cada mercadería, cada auxiliar se hace cargo de un laboratorio, o de 2, de 3 laboratorios, dependiendo de lo que venda. Caducidad de los medicamentos. La fecha de caducidad o vencimiento es otorgada por el Instituto de Salud Pública, basándose en los estudios de estabilidad presentados por los laboratorios o importadores en el proceso de obtención de registro sanitario. Estos estudios validan la duración efectiva del producto, concediéndole un periodo de eficacia determinado, ¿no es cierto?, que determina su fecha de caducidad. Generalmente se expresa por medio año. Si no sale el día, es el último día del mes. Se considera que un medicamento es apto para su uso hasta de su fecha de vencimiento, si este se almacena correctamente. Estadísticamente se espera que en ese tiempo establecido el medicamento pierda sus propiedades farmacológicas y no haga efecto terapéutico. Es un medicamento que se usa después de su fecha de expiración, lo más probable es que no te baje la presión arterial o te baje la glicemia y te expongas a problemas de salud graves. Entonces, esta fecha se establece para cada lote, ¿no es cierto?, agregando el tiempo de conservación a la fecha de fabricación. La información de la fecha de vencimiento debe aparecer en el envase primario, que es el envase que contiene los blisters, ¿ya? Y también tiene que ir en el envase secundario. Él tiene que ir en el envase primario, que es el blister, y en el envase secundario, que es la caja de cartón que rodea el blister. Aquí lo vemos, aquí sale la fecha de vencimiento en el blister y aquí aparece en el empaque o el envase secundario. Dice, al consumir un medicamento caducado, deteriorado, se corre el riesgo de que pierda su eficacia, lo que explicamos, puede producir efectos adversos, por ejemplo, personas que quieren quedar embarazadas, que no quieren quedar embarazadas, van a quedar embarazadas, etc. O aumente la toxicidad debido a la generación de sustancias tóxicas que se pueden producir de acuerdo a la degradación a lo largo del tiempo de un producto vencido. ¿Ya? Y tercero, contaminación por fractura de envase o apertura de este, que en definitiva redunda en aumento de toxicidad. A continuación dice, se escriben algunos riesgos documentados en la literatura al uso de medicamentos vencidos. Por ejemplo, anticonceptivos orales, riesgo de embarazo no deseado. Hormonas para la tiroides, regulación hormonal inadecuada. Colirio oftálmico, dice, particularmente los ojos son muy sensibles, lo más probable es que se pueda hasta infectar el ojo con un colirio. Yo le mencioné que una gotita oftálmica dura 30 días abierto y se bota a la basura. Medicamentos de estrecho margen terapéutico. Dijimos que son estos medicamentos que la dosis está muy cercana a la tóxica, la dosis en la sangre. Entonces, los anticonvulsivantes, anticoagulantes,
digoxina, epinefrina, un mínimo cambio en las concentraciones puede producirle a usted efectos tóxicos, ¿ya? Eh, fenobarbital, fenitoína, insulina, pérdida de potencia, siendo inefectivo, dice. Existen muchos tipos de insulina. Por ejemplo, la estabilidad de la insulina después de abierta, yo le mencioné que es de 4 a 6 semanas, 30 días abierto, de ahí ya no sirve. El fármaco se contamina, pierde esterilidad, etcétera. Entonces, no debemos tener medicamentos vencidos en la sala de venta o repuestos, ya que esos son fiscalizados por el Instituto de Salud Pública en Santiago y por la CNM en región. Por la venta de medicamentos vencidos puede tener problemas legales, incluso multas, dependiendo de la gravedad o daño que haya generado al usuario. ¿Ya? Estos medicamentos deben ser retirados y ser almacenados separados, ya hasta que sean descartados de acuerdo a la normativa establecida. Los antibióticos, por ejemplo, son medicamentos, yo le explicaba que hoy día la ley permite tirar por el baño, pero hay ciertos medicamentos que no podemos nosotros eliminarlo por el baño. Lo correcto hoy día, si ustedes me preguntan, es que la farmacia busque una empresa para que les queme. Aunque la ley de fármacos esté muy antigua o desactualizada, te dice como que los bote por el desagüe, eh, nosotros tenemos que siempre ir un paso de seguridad mayor y es mejor contratar a una empresa para que se haga cargo de ese proceso. ¿Ya? Hay muchas empresas que se encargan de la destrucción de medicamentos vencidos, incluidos medicamentos controlados como diazepam, que ahí se tiene que coordinar con el Instituto de Salud Pública la destrucción. ¿Ya? La revisión de la fecha de vencimiento es parte de la recepción física de los medicamentos, o sea, el bodeguero o el encargado de recepción tiene que verificar bien siempre la fecha de vencimiento. Dependiendo de la gestión de vencimiento que realiza la farmacia, estas fechas son registradas en planillas digitales o físicas o se cargan automáticamente en el software de la empresa. Esta herramienta permite identificar en cualquier momento cuáles son los medicamentos próximos a vencer. Por ejemplo, yo en la farmacia popular tengo mi mercadería toda registrada con fecha de vencimiento y lote. Entonces yo de vez en cuando, todos los meses, hago un reporte de qué medicamentos me van a vencer en 90 días. De esa manera los saco y empiezo a hacer gestiones. Si tengo que el proveedor me puede responder, hablo con el proveedor. Si no, el proveedor no me puede responder, veo si los puedo vender o bajarle el precio o cualquier cosa. Eh, A pesar de que se realiza esta revisión, dice el ingreso de fármacos en la farmacia, la fecha de vencimiento, es habitual que cada auxiliar tenga asignada una zona de medicamentos para que haga revisión periódica de los medicamentos vencidos, lo cual tiene que ser informado con tiempo al químico farmacéutico y etiquetado para facilitar su identificación y priorizar su venta. Significa que la idea es que los auxiliares de la farmacia revisen, ¿no es cierto?, la caja de medicamentos de su laboratorio, porque le asignan al laboratorio, y ellos le colocan alguna etiqueta de que individualice que este medicamento va a vencer siempre 90 días para arriba. No me sirve que me avise, oh jefe, se me va a vencer esto el próximo mes, ese medicamento ya murió. Entonces, es súper importante que avisen con 90, entre más tiempo me avise que un medicamento va a vencer, más tiempo me da a mí para gestionar qué hago con ese medicamento. ¿Ya? Súper importante aplicar el método FEFO, que es First Expires, First Out, o sea, lo primero que vence es lo primero que sale. Y es súper importante que los auxiliares de farmacia siempre cuando repongan o siempre cuando repongan, ya sea en sus bodegas de almacenamiento internas o en la estantería, siempre hagan el método FEFOR para dejar los medicamentos que vencen más próximos, ¿no es cierto?, de los primeros y dejar los que más tarde vencen de los últimos. Eso sería la clase de hoy y estaríamos, ¿no es cierto? Eh, ya con esto, yo creo que la evaluación la vamos a hacer el jueves para permitir que me active la prueba mañana. Así que yo le voy a estar avisando. Así que tengan una buena jornada y que tengan un buen día.